Bueno, pues buenas tardes a todos. Esto lo presenta como modular 3 y es la simulación de la dispersión de virus en entornos cerrados a través del uso de la ecuación de difusión. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la importancia o el contexto en el que sale como la necesidad de este proyecto. Y bueno, estudiar entornos cerrados es fundamental para el control de brotes de enfermedades virales y bacterianas, ya que pues regularmente nos encontramos en entornos cerrados, ya sea en el trabajo, en los hospitales, en las oficinas, etc. Entonces, bueno, todos presenciamos la pandemia de COVID y cómo precisamente el estar en estos lugares era lo que permitía pues, que crecieran los brotes. Bueno, y entonces, ¿cómo se dan estos brotes? Pues a través de estornudos, de tos, el mismo hecho de hablar, expulsas los virus, esas gotas de virus permanecen suspendidas algún tiempo en el aire, de acuerdo a la concentración, si sabremos si pues, va a producir o no va a producir una enfermedad. Bueno, entonces, realmente en el desarrollo de las enfermedades sería como incorrecto decir como de, esto sí te va a detonar una enfermedad, esto no, pero pues tras una revisión de la bibliografía nos dimos cuenta de algunos factores que podrían ser clave en el desarrollo de una enfermedad infecciosa. Entonces, por un lado está la cantidad inicial de virus a la que una persona está expuesta. Esto es determinante incluso porque si la carga viral es muy poca, en general puede no producirte una enfermedad. Si es alta puede producirte enfermedad y si es incluso muy alta puede que determine si la enfermedad va a ser aguda. Ahora, también está el tiempo de exposición. El qué tanto permanezcas expuesto a un patógeno determina la debilidad de tu sistema inmunológico, cómo va a reaccionar, o incluso si al respirarlo constantemente, pues la concentración en tu cuerpo aumenta. Entonces, en ese sentido, el tiempo es un factor importante. Entonces, bueno, realmente hay una gran cantidad de patógenos respiratorios entre virus y bacterias. Entonces enlisté como de los famosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2 necesitas 280 partículas virales. Y hablamos de que los virus a veces miden pues menos de una micra, entonces realmente es como tener 280 es súper fácil, ¿no? Luego el virus de la influenza, que necesitas 700 a 9000 dependiendo de la cepa de virus de influenza. Y el virus del sarampión, para toda esa gente que no se quería vacunar, con un solo virus ya te puedes infectar de sarampión. Entonces, bueno, enlisté estos, de todas formas hay muchísimos más, rinovirus, paramisovirus, hay demasiados virus. Entonces, bueno, la dosis infecciosa estimada tampoco es algo tan sencillo de calcular. De hecho, muchos estudios reportan como la dosis con la que se infectó una cepa con la que trabajaron en el laboratorio, pero nunca te dicen como en carga viral o en carga bacteriana, pues cuántas. Entonces, bueno. Ahora, pues de qué manera vamos a absorber o a inhalar a estos virus, pues a través de lo que hablábamos del estornudo o la tos. Entonces, bueno, son expulsados a través de gotículas de 2 a 5 micras. Entonces había una diferencia entre lo que eran las gotas inhalables y respirables. Bueno, todas las gotas las podemos respirar, pero el término inhalar va hacia las gotas que realmente llegan hasta tus alvéolos y te pueden producir una enfermedad, que son precisamente las más chiquitas. Entonces, bueno, hay una expulsión a través de la exhalación, de la tos del estornudo. Sobre las velocidades o las tasas de difusión no es como que hay un consenso en general, pues porque eso ha sido algo relativamente reciente y pues veía varios artículos y es como que unos decían de que no, pues es que esa 2 alcanza 1 metro cuadrado sobre segundo y luego otros decían que 2, 3. Entonces, bueno, seleccioné algunas de las velocidades que me parecieron como más frecuentes en los estudios y una para estornudar. Cabe resaltar que para la de estornudo realmente puede variar hasta entre 10 y 20. El estornudo es algo muy poderoso y como hasta que hice este trabajo hice conciencia de lo peligroso que es que alguien estornude en una habitación. Porque en un segundo pues ya como que infectó todo el cuarto, podría decirse. Bien, entonces manejamos esta de 2.03, de 2.85 y 3.02 y 14. Ahora, hablando del coeficiente de difusión, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bien, ¿de qué forma vamos a como tratar este problema? El objetivo que yo tenía con este proyecto era que pudiera ser como una interfaz interactiva en la que el usuario pudiera decir de que, quiero ver qué tanto va a variar
si aumento la tasa de difusión y si cambio la posición de la persona dependiendo del cuerpo. Entonces, para estudiarlo usamos parte de la ecuación de advección-difusión, pero no usamos la parte advectiva. Entonces, la ecuación de advección-difusión es una ecuación diferencial que en mecánica de fluidos, transferencia de calor, nos describe el transporte y la dispersión de una sustancia. Entonces, la parte difusiva es como la propia fuente, como expulsándose, y la parte advectiva es la función que tiene el medio o el fluido para dispersar precisamente el contaminante. Entonces, por simplificación computacional, no puse la parte advectiva porque pues, el código como que tronaba poquito. Entonces, traté de hacerlo como en una versión simple para ver cómo si funcionaba y ya después sí se podía escalar. Bueno, entonces explico la parte de la ecuación. Entonces está pues la derivada parciales respecto a la posición, la dirección del espacio, por el coeficiente de difusión. Y bueno, esta es la parte advectiva, ¿no? Que es como la velocidad y donde phi es la concentración de la sustancia que se está transportando. Entonces, yo había tenido como una discusión conmigo mismo de que yo pensaba que lo estaba haciendo en una dimensión, pero pues realmente estaba estudiando un espacio en 2 dimensiones. O sea, al final sí estaba estudiando cómo se dispersaba a lo largo de una superficie. El problema que vino en mi mente es como, no sé, como que se me quebró el cerebro y pensé que por ser radial ya era una dimensión. Desaprendí física. Bien. Entonces, al final terminamos usando solamente estos componentes de la difusión. Y bueno, tomamos unas consideraciones para simplificar mucho el problema. En el sentido de que, pues, en el desplazamiento de los fluidos, pues sí influye como los obstáculos que se encuentran enfrente. Entonces, por fines computacionales, en este caso los alumnos no tienen influencia en la, pues, en la difusión del contaminante, y pues la fuente del contaminante es el alumno que toma datos. ¿Sí? Bien. Ahora, hablando de la metodología, en este proyecto no queremos, no era el objetivo como saber el punto final de la concentración, sino como ser capaces de observarla a lo largo del tiempo para ver como qué tanto permanece en el tiempo cierta concentración, porque como mencionaba al inicio, mucho de los factores determinantes uno es como el tiempo que estés expuesto y la concentración a la que estés expuesto van a ser los factores determinantes en una enfermedad. Entonces, bueno, pues es por eso que tratamos de hacer una simulación como una animación en la que se pueda observar eso. Entonces hicimos una discretización espacial y temporal de estas ecuaciones diferenciales en esta función, que lo que hace es que primero pues vamos a seleccionar como un punto, bueno, una serie de puntos que sea lo suficientemente grande, que también fue un problema porque un punto era muy chiquito. Y después vamos a estar actualizando de acuerdo al diferencial temporal, como cómo se va a ir desplazando, cambiando la concentración en la matriz. Y esa matriz, luego íbamos a hacer un mapa de calor para poder visualizar qué tanto cambiaba. Bueno, entonces ahora, las condiciones iniciales de la simulación. Pues tratamos de pensar como en un salón de clase que fuera de 10 por 10 metros, donde esto en el código aparece como el X, el Y, son iguales, es un salón cuadrado. La concentración inicial del patógeno, bueno, pues solo la medí en términos como de 0 a 1, como de 0 a 100%, como para ver en porcentaje qué tanto iba cambiando. Obviamente, de acuerdo pues al patógeno, como mencionaba, de que digamos las 280 partículas del virus del COVID, pues sabría si es determinante o no el cambio de concentración en sí o no va a dar una enfermedad. Como dato curioso, realmente a veces no te va a pasar nada si la dosis es menor. El coeficiente de difusión, pues es la superficie que avanza respecto al tiempo. Entonces podíamos seleccionar entre 2.03 metros, 2.85, 3.02 y 14, que es la de esta marca. El tiempo total de simulación y el diferencial de tiempo. Entonces aquí hay como una diferencia. El tiempo total de simulación es como lo que tú quieres simular en el mundo real, ¿no? Yo quiero simular un segundo de lo que va a pasar como en la vida real, pero no es lo que va a durar la animación. O sea, la animación al final lo que hace es como que fracciona ese tiempo, es decir, un segundo, en este caso iniciamos con 0.1, entonces cada frame para, por ejemplo, simular un segundo, se van a hacer 10 frames. Eso
sí es algo que se puede mejorar, solo que en ese momento no lo tenía tan en mente. La resolución de la malla de 100%, porque fue lo que aguantó mi computadora. Entonces, realmente, pues mientras mayor sea la resolución de la malla, pues más bonita se va a ver como la imagen, pero también influye en el coste computacional. Y la cantidad de alumnos y la posición de las butacas. Esta también fue un problema, o sea, la posición del alumno sí se puede mover, pero no se ve como en un scatterplot de que puedes ver el puntito. No he descubierto una forma en la que no se quebre el código sin que, o sea, que pueda ver la posición. Puedo moverlo en el menú, pero no puedo mover el punto rojo donde está, pero sí se puede variar. Ahora, sobre la animación y la interfaz de usuario, lo hice primero con dos bibliotecas de librerías de visualización distintas, que fue Plotly y Matplotlib, en el entorno de UPy. Entonces, para la interfaz interactiva se utilizó UPy Widgets, que lo que hace es que te permite hacer como botones y listas desplegables y como que de una experiencia de usuario así como de, pues quiero esto, y ya. El mapa de calor lo probé de las dos formas, a ver con cuál quedaba mejor, tanto con Plotly como con Matplotlib. Y bueno, el cálculo de matrices pues fue con funciones y pues con NumPy, ¿no? Voy a hablar rápidamente de las ventajas de Plotly y de Matplotlib, porque al final el documento lo reporté con Matplotlib. Pero bueno, la idea inicial era que esto se pudiera hacer como en la web, ¿no? De que alguien quisiera ver qué pasa y pudiera verlo. Entonces eso es algo que Plotly sí permite hacer. O sea, te permite escalar en la web porque al final Plotly se sostiene con JavaScript, entonces ya, lo puedes meter en una página web. La desventaja es que como para trabajo científico no te da tantas oportunidades de manipular el mapa de calor. Entonces eso es algo que por el contrario Matplotlib sí tiene. Por ejemplo, en Matplotlib tú puedes seleccionar el suavizado entre píxeles y también puedes cambiar la escala de calor. Porque lo que pasa en los mapas de calor, por ejemplo en en el que, por ejemplo, digamos, 2 metros cuadrados sobre segundo se alcanza a ver y puedes ver los colores y cómo apreciarlo. Pero cuando pasaba a 14 o subía como mucho la tasa de difusión, ya se perdía completamente o a veces es difícil apreciar las pequeñas diferencias. La desventaja con Matplotlib es que propiamente no hay como una escalación directa a la web, o sea, tendría que hacer otra cosa. Entonces, pues sí, es como que hay un proyecto que se puede escalar y el otro. Bien, ahora en la creación de los widgets, pues un widget no es como una traducción literal, es una cosa, es un objeto. Facilitan la experiencia de usuario. Entonces estos son los botones que ayer me decía mi novio de, bueno, ¿por qué no pusiste la foto de los botones? Esa es una buena pregunta, no puse la foto, puse el código. Pero hay un Velocity Selector que, bueno, es Diffusion Selector, el selector de la difusión, el selector del tiempo que quieres, el botón de propiamente de simular y el de la butaca o la posición del mapa de calor en el que lo quieres. Entonces, las butacas al final están distribuidas uniformemente en una cuadrícula, aunque no sé. Bueno, pequeñas diferencias con Plotly y Matplotlib. La ventaja con Matplotlib es que computacionalmente es como más rápido, porque primero genera todas las matrices y luego genera todas las imágenes. Entonces, al final yo quise meter como todo así groseramente en la función de animación y bueno, eso tiene como también su costo porque lo hacen en el proceso en el que simula, ¿no? Pero pues es rápido. Entonces Plotly por el contrario no hace eso. O sea, Plotly genera la matriz y la imagen. Entonces al final eso me causó problemas, por eso es que no la dejé porque se estaba tardando mucho, porque hacía todo el proceso en cada frame. Entonces, bueno, eso ya lo dije. Ahora, resultados. Bien, aquí hubo como un descubrimiento de que de cuando me mandaron los comentarios dije, es verdad, se ve horrible, pero ¿cómo lo puedo solucionar? Y ya estuvimos trabajando mi asesor y yo. Entonces, bueno, primero seleccioné una escala logarítmica de color para que pues, se alcanzara como a distinguir un poquito la variación de cada tono, ¿no? Porque si la ponía en su versión normal, de repente no se puede apreciar como mucho la concentración. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta tasa de difusión de 2.03, todavía se ve como suavecita la imagen. Todas las imágenes que siguen fueron tomadas en los mismos frames. En el quinto, ese era el 3, no sé por qué el 18.
Pero pues es una animación de lo que sería como en 2 segundos y pues, entonces sí. Y bueno, aquí ya se empieza a ver como horrible, ¿no? Es como de que, bueno, ya está bastante feo, ya se ve muy pixelado. Entonces, bueno, sí ya es como para una velocidad, una difusión un poquito mayor. O sea, es mayor y ya es como todo horrible. Y la que sigue, también murió. Y bueno, la razón por la que murió, después de un rato de investigar y de hablar, es que cuando uno hace esas matrices, al final el DT que selecciones es como muy determinante, ¿no? Porque, por ejemplo, para una tasa de difusión pequeña, un DT de 0.1 sí alcanza como a mostrarte las variaciones, pero para un estornudo que son como 14 metros cuadrados sobre segundo, pues ya, se perdió. O sea, entre el cálculo que hizo la matriz en un punto y otro, empezó como que a haber caos. Entonces eso se murió, ¿no? Entonces al final descubrimos que si lo hacíamos más chiquito, ya volvía como a mejorar la imagen. Esto es con Plotly, de hecho se ve mucho más suavizado, y aquí no tiene la escala logarítmica de color. Entonces, y eso es con Matplotlib. Y bueno, y con el DT ya es de 0.01, o sea, ya es mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay varias cosas que van a cambiar, ¿no? Por la forma en la que construí la función. La primera es que al final, ya vi que está mal también, ya no es el 18 de 20, ya son un montón de frames más. Ya es como, o sea, ya para empezar, un segundo lo vamos a partir en 100 partes, entonces va a tener mucho más costo computacional. Y bueno, la idea es que después se pueda hacer como una especie de diferencial de tiempo dinámico, ¿no? Para que podamos tener mejores imágenes de acuerdo al problema que se está analizando. Y bueno, entonces vamos a la parte de las conclusiones. Pues sí se logró observar el cambio de la concentración a lo largo del tiempo, que era uno de nuestros objetivos principales, ¿no? Que pudiéramos ver lo que hubiera sido bueno, traer un video, qué tanto varía la concentración, ¿no? Qué tanto tiempo realmente estás expuesto a una concentración importante del virus o de la bacteria. Y bueno, dice que a pesar de que es posible cambiar la posición de inicio, que era lo que ya les había dicho. Por ejemplo, las primeras fotos las puse como en la butaca 2, la última es de la butaca 8, entonces puede ir así como que variando de donde inicia. Otro cambio, una mejora posible sería realmente añadir a la simulación la influencia de las propias personas, objetos o cosas que haya ahí en el salón. Y bueno, pues igual la forma en la que construí las funciones de animación es un poquito costosa, o sea, sí está sujeta a mejoras computacionales, porque hubiera sido, o sea, ya como que ya que estaba haciendo la presentación dije, pues es que pude haber sacado, hacer todas las imágenes primero y luego guardarlas y luego animarlas, y ya no sería como que tan pesado para la computadora. Y pues, bibliografía. Y ya, muchas gracias.